Muy bien, vamos a hablar de algunos términos que pueden de repente ser de cierta complejidad técnica, que se escuchen y que se vean de forma recurrente, tanto en cuestiones en la literatura, en cuestiones escritos académicos y cuestiones, o sea, literatura orientada a finanzas corporativas y análisis financiero. Entonces, inclusive aquí al interior de Oxígeno, pues son términos que se van a estar utilizando de cierta medida y la intención es explicarlos y voy a también explicar algunas matices, algunas particularidades al respecto de estos términos que si bien puede parecer que es algo muy abrumante, que de repente son muchos términos, en realidad volvemos a lo mismo, ¿no? Hay muchas herramientas que tienen diferentes enfoques y que algunas requieren algunos términos que estén enfocados acorde a algún tipo de clasificación, ahora que vimos justamente el tema de la clasificación. Entonces, bueno, vamos a ver que también nos aportan valor estas clasificaciones de la información y esos términos precisamente por las bondades que tiene el hecho de que podamos analizar la información de esas perspectivas. Bueno, vamos a ver con algunos términos y vamos a empezar primero con el apalancamiento financiero. Básicamente, el apalancamiento financiero es utilizar deuda, utilizar capital externo para mejorar la operación, ¿no? Maximizar el alcance de la operación y es como un apalancamiento porque estamos maximizando nuestro impacto a partir de ese uso externo, que no es interno, por lo tanto es un apalancamiento, y lo estamos utilizando para llegar más lejos, ¿no? Esto, de forma general, solamente hace sentido cuando vamos a poder generar mayores beneficios que lo que nos cuesta ese capital, con relación también inclusive al riesgo, pero bueno, de forma particular, esa es la definición. El apalancamiento financiero básicamente es la deuda financiera. El costo de capital es qué tanto nos cuesta el capital, qué tanto me cuesta a mí pedir prestado. A lo mejor una fuente me pide el 10%, a lo mejor otra fuente me pide el 20%, por ejemplo. Si yo le pido $50 prestado a esta fuente que me pide el 10% de interés y le pido otros 50 a esta otra fuente que me pide el 20% de interés, si yo pondero conforme a la cantidad de dinero que yo le pedí a cada una de estas fuentes, mi costo de capital en realidad es de 15. No es ni de 10, porque no le pedí el 100 a esa persona, ni de 20, porque tampoco le pedí el 100 a esa otra persona. Entonces ese es el costo de capital. Los dividendos, básicamente un dividendo es el efectivo que se le paga a los inversionistas o a los tenedores de acciones de las empresas. Básicamente los dividendos es pagarle o retribuirle en cierta proporción a los accionistas o los tenedores de acciones. Los activos intangibles son aquellos activos que no se pueden ver, no se pueden tocar, como la marca, como el prestigio, los procesos que tenemos establecidos. Hay empresas que han llegado muy lejos precisamente por sus procesos, por su forma de hacer las cosas. El recurso humano como tal, las personas y lo que tienen en la cabeza, o sea, esa habilidad, ese talento, no se puede tocar, pero es un valor que vale mucho en realidad. Vamos a verlo en su momento que a través del tiempo, cada vez más el valor de las empresas se va enfocando en los activos intangibles. Antes lo que valían eran los fierros, hoy en día lo que más valen son los activos intangibles. La depreciación es, bueno, y eso tiene una connotación contable y una connotación fiscal. Básicamente, qué tanto podemos disminuir del pago de nuestros impuestos una adquisición de un activo, ¿no? La depreciación es, por ejemplo, hay ciertos activos como una computadora que se puede depreciar. Depende hay de forma particular cada caso, pasando de lo general a lo específico, pero digamos que 4 años se puede depreciar. Entonces la depreciación es ese porcentaje que se va a depreciar en ese año que yo puedo disminuir de mi pago de impuestos por la inversión que efectué en su momento para adquirir esa computadora. Entonces la depreciación es una connotación fiscal y se utiliza también dentro del análisis financiero para medir el impacto de la depreciación al respecto del pago de impuestos, que también tiene un beneficio, un valor financiero. Los activos es todo aquello con lo que la empresa cuenta para generar su operación. Son todas aquellas cosas con las que cuenta precisamente para lograr llegar a más personas, a más clientes, llevar a cabo su servicio o generar sus productos y básicamente llevar a cabo su operación, ¿no? Ya sean, pueden ser activos circulantes, que son activos a corto plazo, que tienen esta rotación en un periodo inferior a un año. Entonces pueden ser inventarios, pueden ser mercancías, puede ser efectivo, pueden ser
deudas que tenga un cliente contigo, o sea, o una línea de crédito, y activos a largo plazo, que son activos que es menos constante su movimiento, su rotación. Pueden ser los activos intangibles, inclusive entran aquí edificios, maquinaria, etc. Los pasivos es lo que debe. Cuánto le debo a mis proveedores, por ejemplo, por la mercancía que me proporcionaron para llevar a cabo mi operación. Y si le debo a alguien más, que le pedí dinero, no sé, o tengo una nota que tengo que pagar, todos los pasivos o todo lo que debo es un pasivo, ¿no? Lo que yo debo, mis obligaciones que tengo que satisfacer o tengo que pagar en su momento. La tasa interna de retorno es un método de evaluación de proyectos y de empresas. Te dice cuál es el retorno que te está generando ese proyecto, ¿no? Si yo tengo un proyecto que tiene una tasa interna de retorno del 10%, eso significa que ese proyecto me está generando un 10% del beneficio, al año. Entonces, si yo puedo invertir en los certificados de la tesorería en un instrumento mucho más seguro, con menos riesgo, a una tasa similar, pues no me va a convenir por el riesgo, ¿no? Entonces, la tasa interna de retorno es esa medida que te dice, conforme a ese análisis que se llevó a cabo, qué tanto es rentable esa inversión. El índice de rentabilidad, qué tanto de cada dólar que inviertes, qué tanto te va a regresar, ¿no? De forma de rentabilidad. Es una medida única, sintetizada, que nos dice, a fin de cuentas, cuál es la rentabilidad de esa inversión. El periodo de recuperación descontado es básicamente si descontamos los flujos futuros que vamos a obtener. Sabemos claramente que es mucho mejor tener $100 hoy que tener $100 en un año, pero ¿qué tanto es así, no? Si yo puedo recibir $110 en un año, eso significa que por tener mi dinero ahí, en ese caso, en donde sea que sea, pues estoy generando ese 10% de beneficio, esos $10 adicionales. Entonces, si descontamos ese periodo, si traemos esa inversión a valor presente, conforme a la tasa de descuento que sea de forma particular, por lo general es la tasa libre de riesgo, que son lo que pagan los certificados de la tesorería. Básicamente el periodo de recuperación descontado nos dice cuántos años o cuántos meses, depende de en cómo se esté midiendo, pero básicamente nos dice cuántos periodos tienen que pasar para que se recupere la inversión, ¿no? Si yo tengo que invertir $1,000,000, ¿en cuánto tiempo ese $1,000,000 va a regresar? Se va a haber generado conforme a la operación de ese proyecto. También es otro método para evaluación o valoración de proyectos de inversión. El flujo de efectivo tal cual es el flujo que de verdad se realiza en efectivo, ¿no? De forma general hay muchos tipos de flujos de efectivo libre, flujo de efectivo operativo. Digamos que básicamente el flujo de efectivo de forma general, en su expresión general, es cuál es ese flujo que de verdad sucedió, ¿no? Aquí hacemos la diferenciación de la perspectiva contable. La contabilidad tiene ciertas consideraciones, como por ejemplo aquí tenemos la depreciación. La depreciación no es un flujo de efectivo para nada, no está sucediendo realmente. El pago de ese activo que se está depreciando se realizó en el pasado, pero el flujo de efectivo es básicamente lo que de verdad está pasando, ¿no? Entonces, este es un término más financiero, precisamente en relación a que de verdad está sucediendo ese efectivo, y se están sacando de la ecuación temas o consideraciones contables que no son flujos de efectivo reales, ¿no? El flujo de efectivo es de verdad cuánto entró, cuánto pagó, cuánto costó, cuánto se generó, etc. El costo variable básicamente es cada venta o cada unidad vendida, ya sea que sean productos o servicios, cuánto cuesta realizar ese producto o ese servicio, ¿no? Si yo vendiera 100 más, 100 de cualquier producto, imaginémonos este escenario base en el que, no sé, tenemos membresías o tenemos productos. Si yo vendiera 100 unidades más de ese producto, ¿cuál sería el costo que incrementaría, no? Ahí podemos identificar el costo variable, a diferencia, por ejemplo, del costo fijo. El costo fijo son costos que se tienen que pagar independientemente de si se vende mucho o si se vende poco. Los costos fijos, por ejemplo, puede ser el arrendamiento del bien inmueble. No importa si tú vendes 1,000,000 de productos o si tú vendes 100, el costo fijo a fin de cuentas se mantiene flat, se mantiene estable, y el costo variable no. El costo variable es ese que va en relación con las ventas. Mientras más vendes, pues más incrementa este costo, ¿no? El costo variable unitario básicamente es la adaptación del costo variable con relación a que si vendimos 1,000 productos, cada uno de esos productos, ¿cuánto te costó en promedio o aproximadamente, no? Hacer la división del costo variable entre las unidades vendidas y tenemos el costo variable unitario. Entonces, básicamente es cuánto te cuesta cada producto vendido.
El costo de venta, aquí tenemos esta clasificación que comentaba hace rato al respecto de que el costo de venta considera costos variables y costos fijos, ¿no? El costo de venta es cuánto te costó a ti llevar a cabo la operación, cuánto te costó vender lo que vendiste, ¿no? Si yo necesité tener la sucursal, imaginemos este escenario, ¿no? Tenemos una sucursal y tenemos productos vendidos, entonces el costo de venta es el costo fijo de la sucursal y el costo de la materia prima o del producto que me costó a mí adquirir, ¿verdad? Entonces, aquí estamos utilizando costos variables y costos fijos y eso se consideran dentro del costo de venta. Y esa es la diferenciación que tiene con los gastos de administración. Los gastos de administración son gastos que te sirven para administrarte, para llevar a cabo tu contabilidad, para llevar a cabo tu toma de decisiones, acercarte con el fisco y pagar tus impuestos, hacer tus declaraciones fiscales y demás. Pero los gastos de administración no están relacionados directamente con la venta. Si un gasto no está relacionado con la venta, es un gasto de administración. Si no se necesitó ese gasto para llevar a cabo la operación principal de la empresa, entonces es un gasto de administración. Lo demás, y lo que sí está relacionado, es un costo de venta. El margen de contribución básicamente es cuál es ese margen o qué tanto contribuye cada producto a la utilidad de tu empresa, ¿no? A la utilidad bruta. Entonces, si tenemos un costo de 50 y lo vendemos en 80, el margen de contribución es 30, es la diferencia. Eso significa que cada producto que yo venda me va a dar 30 en mi utilidad bruta. El costo variable unitario se lo restamos al precio de venta unitario, ¿no? Y de esa forma obtenemos el margen de contribución. El punto de equilibrio es este punto en el cual los costos fijos y los costos variables llegan a cero, ¿no? ¿Cuántas ventas necesitamos para que no estemos ganando dinero, pero tampoco estemos perdiendo dinero? Entonces, es ese punto de equilibrio que por lo menos hace que el negocio por lo menos no pierda dinero. Básicamente el punto de equilibrio es ese punto en el cual una empresa vende lo suficiente para pagar sus costos fijos y sus costos variables, no está generando ganancias, pero tampoco está perdiendo dinero. El capital expense o el CAPEX, el gasto de capital o el CAPEX es la inversión que se realiza en activos fijos. Es la inversión que por lo general son inversiones grandes, ¿no? Son inversiones pues algo considerables. Entonces, básicamente es cuál es esa inversión que va a salir de inversionistas o de deuda que se vaya a llevar a cabo por estos proyectos que estamos planeando y demás. Entonces el CAPEX es la inversión de capital, es la quema de caja, es tal cual la inversión que se necesita para llevar a cabo un proyecto. El cambio en el capital de trabajo neto es como el CAPEX, pero esta es una perspectiva directamente aplicada a un tema de capital de trabajo neto, como sabemos. Ya sea que hayamos necesitado invertir en más inventarios, ese incremento implica una inversión en el capital de trabajo neto. No es un CAPEX porque va a inventario, que esa inversión va a generar beneficios en un periodo más corto, precisamente por ser capital de trabajo neto. Están esos dos tipos de inversiones que salen de lo que tenemos del lado derecho hacia el lado izquierdo en el balance general. Tenemos el CAPEX que va hacia los activos fijos y el cambio en el capital de trabajo neto que va hacia los activos circulantes. Y el cambio en el capital, o sea, cualquiera de los dos en realidad puede ser positivo, puede ser negativo. Cuando se invierte por lo general es positivo, o sea, se genera una inversión. Pero si yo cambio una política y quiero mantener menos inventario, de repente el cambio en el capital de trabajo neto puede ser negativo, ¿no? A lo mejor yo tenía 100 productos, los vendí y en vez de comprar 100 otra vez, compré nada más 20. Entonces ahí va a haber una diferencia por el costo que había en el capital de trabajo neto. Entonces puede ser negativo. Y lo mismo con el CAPEX. Si yo tengo un edificio y yo vendo ese edificio, lo que va a pasar es que al ver el CAPEX va a haber una diferencia, ¿no? Va a haber un número negativo, porque estoy sacando de mis activos fijos y los estoy regresando para el otro lado del balance. Entonces se puede hacer negativo. Y bueno, esos son algunos términos generales que consideraba oportunos aclarar y explicar al respecto de herramientas y temas relacionados que vamos a estar platicando en el programa de Oxígeno. Espero que hayan sido claros. Cualquier cosa, dejen las preguntas, dudas, comentarios aquí en la plataforma y trataré de responderlas a la brevedad. Es todo por esta lección y nos vemos en la que sigue.